y el alcalde. Dicen que no se estilan nada más, ni mi peinetón, ni mi pasador. Dicen que no se estilan, no, ni mi medallón, ni su cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo, cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro. No se esperan nuestros cocheros frente a la iglesia mayor, al progresito lento recorremos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro mosaico. Comenzamos como siempre agradeciendo a todos los que nos hablaron, en especial a aquellos que se interesaron sobre la deuda externa. Es un tema que tenemos que continuarlo porque es de interés general, ¿no? Vamos ahora al programa del día. Visitamos al Museo de Ciencias Naturales y estuvimos con Adriana Ríos, su directora. Ella nos va a contar cómo está funcionando el museo. Además, concluimos hoy la entrevista que comenzáramos en el programa anterior a Carlos Weigand, donde él cuenta la relación de San Martín con las logias masónicas. Y tal como ya lo anunciáramos en programas anteriores, se realizó en Buenos Aires el Foro Social Mundial desde el 22 de agosto al 25, y nosotros tratamos de recatar algunas conclusiones de los visitantes extranjeros sobre lo que aconteció en este foro, que se reunió bajo el lema Otro mundo es posible. Vamos ya entonces a la primera nota. Bueno, el museo fue creado el 3 de agosto de 1917. Es decir, hace unos días cumplimos 85 años de vida. Se creó por una iniciativa que tuvieron una serie de jóvenes, de alumnos del Colegio Nacional de Paraná y de la Escuela Normal de Paraná. Entonces, en la casa de la familia Rico de calle Corrientes, se reunieron y empezaron a formar lo que sería ese museo futuro. Ese museo tuvo como primer director a Antonio Serrano, que era estudiante, tenía 17 años en ese momento, bueno, y fue el primer director que tuvo el museo, y después empezaron a evolucionar, a reordenar piezas, a salir de excursión, a coleccionar y traer al museo, clasificar, y entonces fue armándose las colecciones iniciales, que eso le valió que pasara por diferentes instancias, por ejemplo, que fuera reconocido como Museo Popular de Paraná, como Museo Provincial, después, hasta llegar al año 82, en que pasó a ser Museo Antonio Serrano, por el nombre de él, que al fallecer, como un homenaje, se pone el nombre de Serrano al museo. Bueno, antiguamente funcionaba en el subsuelo de la Escuela Centenario hasta octubre del 99, que se trasladó a esta casa. Bueno, esta casa es del gobierno de la provincia, pero en este momento está alquilada al Ejército Argentino, y lo que se quiere obtener es realmente que vuelva a su origen, a sus dueños originales, y que pase nuevamente al Estado provincial como dueño, para que no tengamos esa erogación mensual del gasto de alquiler. Bueno, los ejes fundamentales de funcionamiento del museo son 4. Estamos tratando de continuar la preservación de todo ese material, que yo en eso quiero insistir que nosotros somos meramente custodios de ese material, pero que es un material que es de la sociedad, ¿no? Y que es de los que lo hicieron antes, de los que los estamos cuidando ahora y de los que estamos estudiando, de todos los estudiantes que vienen, todos los visitantes que puedan observar y aprender de todas estas piezas, y también lo que dejamos para las generaciones futuras. Para las escuelas hay una serie de programas. Entre ellos hay exposición de videos, tenemos una biblioteca muy rica, alrededor de 100 videos actualizados de muchísimos temas. Bueno, las escuelas tienen que solicitar verlos y se les da el turno respectivo.
Después tenemos un taller para escuelas nocturnas, que hemos abierto ese servicio este año porque siempre pensamos que las escuelas nocturnas no tienen el acceso fácil que las escuelas diurnas. Entonces abrimos el museo de noche para que las escuelas nocturnas puedan asistir. Y se les hace un curso taller, es decir, los alumnos que vienen pueden palpar las piezas zoológicas, por ejemplo, verlos, manejar lupas, pueden hacer estudios un poco más exhaustivos, ¿no? Y más detallados. Después, este año se incorporó estudiantes de turismo de la UADER que van a hacer visitas guiadas al museo. Ya se los formó, ya rindieron su evaluación final y ahora están ya dirigiendo contingentes de personas particulares o de escuelas que vienen al museo y son guiadas por ellos. Y ese es un servicio que tenemos juntamente con la UADER. Otro servicio que ofrecemos a las escuelas son que un geólogo, el licenciado Alfredo Serra, acompaña a los contingentes escolares y van a ciclos geológicos interesantes, por ejemplo las barrancas del río Paraná, y ahí muestra todos los movimientos orogénicos y todo lo que puede dar esta visión que para nosotros a lo mejor es tan diaria, tan común, pero que encierra una serie de elementos riquísimos. Bueno, estas excursiones son acompañadas por un geólogo que in situ muestra toda la acción de la naturaleza, ¿no? Y también la del hombre, porque el hombre también a veces colabora nefastamente muchas veces en incidir sobre la naturaleza. El museo está abierto para todos los estudiantes que quieran venir a consultar, con muchísimo gusto. Tenemos una biblioteca muy bien organizada, con cerca de 30.000 volúmenes, donde hay realmente muchos tesoros bibliográficos. Y la biblioteca está abierta todos los días de martes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 18. Y las salas para visitas también, estas de martes a domingo, son los turnos. De martes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19. Los sábados de 8:30 a 12:30 y de 15 a 19. Y los domingos de 9 a 12. El museo en la actualidad está dictando diversos cursos. Usted tiene el teléfono que figura al pie de pantalla si quiere informarse. Vamos ahora a la entrevista que le realizamos a Carlos Weigand sobre la relación que tuvo San Martín con las logias masónicas. Pero antes me gustaría hablar un poquito de dónde viene la palabra masón, de dónde viene esta palabra logia. Y buscando en el diccionario, uno puede advertir que masón es una palabra de origen francés y se traduce como albañil. ¿Qué pasa? En la Edad Media, los albañiles que trabajaban la piedra se llamaban masones. Estos albañiles eran los que hacían las catedrales, las abadías, los castillos. Y formaban como pequeños clanes porque para ese trabajo debían trasladarse de un país a otro, e incluso el trabajo podía llevar años. Y estos clanes tenían sus secretos, no solamente secretos relacionados con el oficio, sino también por el salario que cobraban. En aquella época los gremios cobraban un salario que fijaban los reyes. Pero como esta gente era muy demandada, cobraban salarios más altos. Es decir, que esa idea de secreto a la masonería ya viene desde los inicios. En cuanto a la palabra logia, logia también está relacionada con estos primeros masones. Es una casita que construía esta gente cuando estaba construyendo, por ejemplo, un castillo. Se hospedaban en la hostería del pueblo, pero esta casita la construían para las horas del almuerzo y para guardar allí sus instrumentos de trabajo. En cuanto a los símbolos de los masones, hay muchísimos, pero uno de los más conocidos es uno que forma una especie de estrella con el compás y la escuadra, dos elementos justamente que se usan en la albañilería. Vamos ahora a la masonería del siglo XIX, que permite que San Martín se conecte con el Platzmannland, tal como lo cuenta Carlos Weigand. Sí, el proyecto había sido, yo digo más que proyecto, es una sugerencia que este señor Maitland, de un clan famoso de Escocia, del tiempo
del escarapela, por decir como decimos nosotros cuando decimos que es viejo, y necesitaban satisfacer la demanda que le hacían allá gente de Inglaterra a la expansión comercial de Gran Bretaña. Miranda fue el primer hombre de mucho dinero que recorrió el mundo y quería emancipar su querida Venezuela. Se sabe que allá a Venezuela Miranda le dieron una chirleada al pobre, y entonces él lo había instruido como masón a Bolívar, y eran amigos con San Martín, así que él estaría vinculado. Si Bolívar le dijo, mirá, yo soy o no soy, no sé, no hay, parece, prueba. San Martín fue un hombre muy reservado, extraordinario. Dice que ese no tendría que tener un mausoleo, tendría que tener uno en cada rincón del país. El plan Maitland decía, no por tierra, hay que ir a Buenos Aires. Buenos Aires no lo necesitó conquistar San Martín. Cuando él vino en el 12 acá, la organizó. ¿Y qué organizó? ¿Qué le pidió el gobierno? Que haga el cuerpo de granadero a caballo. Tiene la primera batalla y lo encomiendan a Belgrano a conquistar el Perú. ¿Y cómo le fue? Fueron en contra de las recomendaciones de ese plan, digamos, maquiavélico de Maitland, ¿o no? ¿Y dónde fue San Martín? Se asentó en Mendoza. ¿Y con quién se unió, como lo sugería el plan Maitland? Con los indios. Y a los indios San Martín los ocupó tan bien, en el buen sentido de la palabra, que les sirvieron de espionaje y para infundir malas noticias. Hacía movimiento de tropa para allá abajo, y entonces los realistas bajaban a buscar, y claro, y le cruzó la cordillera y ya estaba en contacto con quién, con O'Higgins, porque la logia Lautaro, que no era masón, era un tipo de sociedad que tenía 4 o 5 estamentos, parecía. La primera sí tenía algo como de iniciación, pero después ya eran 4 o 5 escalones más, y San Martín participaba en esa reunión. Incluso parece que no se conocían mucho entre ellos al principio. Eso eran secretos. ¿Qué cosa probablemente había tanto en Buenos Aires como en Chile? Se hace la logia Lautaro, pero no en homenaje por la araucana, sino porque Lautaro era la clave de la logia para conquistar Chile. Cuando llega a Mendoza, se crea el ejército. Lo primero que hizo San Martín, creó la logia del ejército, y O'Higgins crea la logia en Chile, y se encuentran. Y entonces ahí se contactan O'Higgins, no sé con quién, y lo contratan a Cochrane, el inglés, que le facilita los barcos. Con los barcos de él transporta lo que sugería el plan Maitland. Así que San Martín conoció ese plan. Ahora, ¿hubo un cuerpo por tierra y otro por mar, o fueron todos por mar? No, fueron todos por mar. El que venía por tierra era el del norte con Bolívar, porque estaba ya Venezuela y la Gran Colombia, ¿sí? Y entonces San Martín declara la independencia al Perú, porque los enloquecieron con ese plan. Claro. En tanto, el inglés le robó el tesoro de... El inglés se cobró lo suyo, claro, y era el negocio. Y lo interesante del análisis que hace acá Terraño, y en este otro libro de la Amazonía también, que si a San Martín no era masón, están los argumentos, porque este libro parece que le trajo grandes reacciones a Terraño, que no, que sí, porque él era muy católico. Bueno, pero eso no optara que él pudiera ser masón, porque acá en Paraná, en la historia de la masonería en Paraná, de la catedral, teníamos un hombre que era pertenecía a la masonería, que se reunía ahí en calle Andrés Paso. Y es el nombre de ese señor que tiene una gran placa. Cuando usted va a entrar a la catedral, a la izquierda afuera, están sepultados los restos. Ese era integrante de la masonería. Efectivamente, tal como lo cuenta nuestro entrevistado, en Paraná, a fines del siglo XIX, había 2 logias masónicas. Una funcionaba en calle San Martín y se llamaba Asilo del Litoral, y otra funcionaba en calle Andrés Paso, donde estuvo la Costa del Olivo, que se llamaba San Juan de la Fe. Volvemos a la nota y le preguntamos
a Carlos Weigand sobre la relación de San Martín con Rosas y sobre lo que pasó en Guayaquil. A mi entender, yo tengo el libro de Onescurra, la correspondencia entre San Martín y Rosas, y en el testamento está claro, se lo da en agradecimiento o digamos en pago, ¿no? Sino que por haber defendido la soberanía. Pero resulta que cuando después uno empieza a seguir leyendo, y si lee la historia popular de los terratenientes de la Argentina, esa defensa de la soberanía era porque le estaban tocando las alforjas a Juan Manuel, porque Juan Manuel fue el que instauró digamos, la oligarquía prácticamente acá. Él cuando presenta la renuncia, pide la baja del ejército español, él argumenta por razones personales, particulares, por negocio, y porque se quiere instalar en el Perú. ¿Y a quién libertó? Al Perú. Libertó Chile, Plan Maitland, Buenos Aires ya estaba marchando, acuérdese que estuvo en el Congreso de Tucumán, y allá tuvo conversaciones muy largas con Belgrano, a España. Nunca le interesó el Río de la Plata, Potosí por la Plata, y el general Miller, en las memorias, habla de que con la colonización española, con la espada y con el arcabuz, mataron cerca de 8 millones de indígenas y se abrieron 1000 minas de plata y oro en América, y todo eso fue a parar a la corte de España. ¿Qué época tiene que haber sido, no? Realmente, usted se pone a pensar las veces que San Martín hizo viaje de Buenos Aires a Chile, a Mendoza, y cuando cruzó los Andes, estaba viendo unos recortes de la epopeya que revivieron alpinistas que cruzaron por los mismos lados, pero es escalofriante. Camino sobre la víctima. Y atacado creo que tenía un problema de estómago, su úlcera, no sé qué, pobre San Martín. Y probablemente esa conversación de Guayaquil que se guardó en silencio tiene que estar relacionada con el otro. Es muy probable, porque parece ser de que cuando en ese libro de El Libertador cabalga, José de San Martín, lo tengo ahí, parece ser que cuando San Martín quiso hablar ya estaba todo cocinado, claro, el jefe había hecho todo, se había anticipado y ya estaba a la puerta, ya prácticamente él había, Bolívar había... Bolívar estaba en un estamento más alto que él en la logia. Sí, porque a Bolívar lo inició Miranda, era maestro. Y después cuando se encuentran parece ser que se desliza por comentarios, que se cree que él le ha dicho, bueno, hasta acá, querido, esto ya está, te cumplió, esto ya está. Entonces ahí hablan, no sé si en ese libro, también que la diferencia del modo de vestir de Bolívar, que le gustaba todo con filigranas de oro, y bueno, San Martín el pobre siempre fue austero. Y bueno, pero eso no quita de que el otro se haya rogado el derecho, ¿no es cierto? Y seguramente ese plan se lo tiene que haber facilitado a alguien a San Martín. O San Martín se enteró de alguna forma, de la única forma, es con contacto o estar en la masonería en Escocia. No sé si esto puede servir como un desahogo a mi entusiasmo, pero que haya sido masón o que no haya sido masón, que si lo fue, en buena hora, José de San Martín, más te quiero, y si no fuiste masón, más te quiero, porque realmente supo aprovechar una coyuntura y él vio como militar que era viable. Y todo ese grupo de gente de otros países que ayudaron a que esto fuera independiente, ¿qué nos vamos a sentir ofendidos? ¿Qué sé yo? Lo que La semana pasada se realizó en Buenos Aires el Foro Social Mundial bajo el lema Otro Mundo es Posible. Allí se discutieron diversas amenazas que están allí pendientes sobre América del Sur. Y los invitados que vinieron de otros países elaboraron algunas conclusiones que nosotros vamos a incorporar al programa. Entre ellas está la amenaza de la deuda externa que, según los estudios, a la fecha, hemos pagado en calidad de intereses 43 planes Marshall. El plan Marshall es aquel plan que Estados Unidos instauró en Europa para levantarla
en la posguerra. Fíjense ustedes, hemos pagado 43 planes Marshall. Y además, nuestro país está debiendo 320.000 millones de dólares cuando ya estamos con la deuda prácticamente igual que en 1980. Todas estas amenazas, más la posible instauración del ALCA, el Área de Libre Comercio, el Área de Libre Comercio es un plan comercial que tiene Estados Unidos para extender a todo el hemisferio y, por supuesto, manejar todas las políticas comerciales. Veamos lo que dicen algunos de los invitados, en especial la invitada de México, que ellos ya han sufrido el plan NAFTA. El plan NAFTA es un tratado de libre comercio para América del Norte. Ellos hace 10 años que lo tienen allí instalado y vean las consecuencias. Sobre el Foro Social Mundial, lo que habría que rescatar es que desde que inició el Foro Social Mundial en Porto Alegre, el primer foro, en realidad es un espacio de encuentro de rebeldía. Y eso es algo muy importante en el contexto de 20 años de neoliberalismo que llevábamos y que aparentemente no tenían salida, no había ningún modo de caminar en estas sociedades más que el que estaba marcado por el famoso pensamiento único, es decir, por las políticas neoliberales que se imponen de manera distinta en los países, es decir, con mucho mayor agresividad y crueldad en los nuestros, con mucha mayor flexibilidad en los de los países del primer mundo. Entonces, un hecho que a mí me parece fundamental es que efectivamente lo que se reúne en el foro son estas rebeldías, es decir, es gente que decidió decir que no a lo que estaba ocurriendo y decidió tomar su futuro en sus manos. Eso es algo, creo, fundamental, ¿no? Y esto es muy interesante porque esa rebeldía no ha bajado después del primer foro. O sea, tuvimos ya 2 foros sociales mundiales en Porto Alegre y ahora están empezando a surgir foros sociales mundiales en muchos otros lugares. Es decir, es una iniciativa que empieza a desplegarse en el mundo y que en todos lados concentra una gran capacidad creativa de los pueblos. Es capacidad de protesta, pero sobre todo es una vista hacia adelante pensando cómo construimos lo nuestro, porque lo que está, ya no cabemos. Aquí ya no cabemos, somos excluidos y pronto seremos excluidos físicamente. Dejar de hablar del ALCA quizá no es suficiente, porque a nosotros lo que nos ocurre es que aún antes de firmar el NAFTA, había una serie de cambios en la economía, en la sociedad, en la impartición de justicia, en todos los aspectos de, digamos, la organización social del país. Se hicieron cambios muy profundos, que claro, cuando se llega a la firma del tratado, ya no había casi de otra, o sea, ya estábamos muy encaminados en ese sendero. Ahora llevamos 10 años de firmado, 8 años de establecido el NAFTA, y tenemos una planta productiva completamente destruida, o digamos en buena parte destruida. 90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Estamos a punto, el 1 de enero se desregula el sector primario, el agrícola, y eso se está esperando así como la medida más implacable en contra de la agricultura mexicana, del campo mexicano. Yo creo que lo interesante sería cuestionar en su raíz lo que es la naturaleza intrínseca de un modelo que ya reveló cuál era su significado, su alcance y sus consecuencias. Porque de estas consecuencias es que, sobre todo en América Latina, porque como muy bien se señaló, ese modelo neoliberal en el centro tuvo una implementación extremadamente moderada, pero para nosotros, laboratorios salvajes a veces, dejó secuelas terribles. No hablo de las ambientales, de las económicas conocidas, pero sin duda hay un proceso de desestatización en lo que es como referente colectivo elemental, digamos, del propio Estado, un sentimiento de desnacionalización, además del pertenecimiento a una comunidad, pero sobre todo nacional, pero sobre todo de desnacionalización del propio aparato productivo. Esto es lo que es fundamental. Con relación a la del ALCA, creo que es una cuestión interesante vincular, por un lado, la ejemplaridad con que es tratada la crisis y el colapso argentino,
la severidad con que el FMI y obviamente el gobierno norteamericano trata, y aquel que en términos más políticos gubernamentales hoy en alguna medida se opone, porque es aquel que más puede perder, que es Brasil. Digamos, si hay un eje de conflicto muy grande en torno de esta agenda que ya corre vertiginosamente, es Brasil, porque las consecuencias van a ser terribles con la densidad de su aparato productivo y de todo lo que sabemos. Entonces, un poco es algo que vale la pena, digamos, investigar esto. ¿Hasta qué punto esa severidad con Argentina? Brasil hoy está expresando a la América Meridional, porque Argentina está tan mal y no ayuda, es una forma de hacer rendir, de aislar a Brasil. Claro, de aislar a Brasil. Que el nuevo presidente cualquiera... Que caiga Brasil y que entre el ALCA es destruir América, ¿no? La América Meridional. Laurita sabe cómo buscar protección cuando algo la atemoriza. La familia de Laurita también. Ellos saben que la confianza está en el respaldo y la trayectoria. Para su tranquilidad, nosotros siempre estamos. Instituto del Seguro. Pasado, presente y futuro de los entrerrianos. Bueno, con esto llegamos al final. Los espero la semana próxima, el domingo a las 20, y si no nos vio, el miércoles a las 23. Hasta pronto. Vamos amarraditos los dos con sedas y terciopelo, no con un recogir de almidón y tu serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estilan nada más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan los no, ni mi medallón ni su cinturón. Yo sé que se estilan sus ojazos y mi orgullo, cuando voy de sus brazos bajo el sol y sin apuro. No se esperan nuestros costeros frente a la iglesia mayor, al progresito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila,